Buenas tardes. Este día voy a tocar el tema de los créditos documentarios. Vamos a tratar de definir qué son los créditos documentarios, para qué sirven, cuáles son sus partes, algunas de las funciones de estas partes, a dónde están reguladas dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el caso de mi país, que es el país de El Salvador. ¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, entre el crédito documentario y la carta de crédito? Y aparte de eso, vamos a ver o a tocar un poco brevemente acerca de los 5 terms y qué tienen que ver estos exactamente con el crédito documentario y con las acciones que se realizan dentro del mismo. Así que me gustaría empezar dando una definición acerca de lo que son los créditos documentarios. Y se nos dice de que es una orden condicionada de pago que recibe un banco emisor, el cual esta orden consiste en pagar a un beneficiario en forma directa o a través de un representante o corresponsal por cuenta o representación del ordenante, contra la presentación que el beneficiario haga de documentos que certifiquen la venta, el embarque, la calidad, la cantidad y todas las demás condiciones de la mercancía o servicio que se ha realizado. Ahora bien, desglosemos esto y empecemos a ver un poco las partes y para qué sirve. En primer lugar, decir el crédito documentario, sirve para dar una garantía a las partes dentro de una compra internacional. Teniendo esto claro, se nos puede venir a la mente un montón de cosas que pueden pasar dentro de una compra-venta internacional o lo compleja que ésta pueda llegar a ser. Así que prácticamente la definición nos está diciendo de que es una orden que está condicionada a un pago, ¿verdad? Que tiene este pago, lo tiene un banco o un emisor, y esta orden consiste en pagar al vendedor de la mercancía, en este caso, de forma directa o a través de un corresponsal o de otro banco. Recordemos de que se está haciendo una compra en un país, se está ocupando un banco, un emisor, y este puede pagar al vendedor en otro país si tiene un corresponsal, o puede utilizar otro de los 167 bancos que están, por así decirlo, entrelazados alrededor del mundo para hacer esta clase de transacciones mediante el crédito documentario. Ahora bien, este pago que se le hace al vendedor es un pago que tiene una contraprestación, por así decírselo, en el sentido de que no se le va a hacer el pago o no se le va a extender un título valor basado en el artículo 712 de nuestro Código de Comercio, ¿verdad? Sin que éste dé los documentos que certifiquen que él ya envió la mercancía, la condición de la mercancía, el embarque que se va a hacer, la calidad o la cantidad de la mercancía que él está enviando y otras demás condiciones a las que hayan llegado a un acuerdo con el comprador, en este caso, o con el importador, como quiera que se le llame, ¿verdad? Y que si uno de estos términos no se cumple, pues el banco emisor está obligado a no hacer el pago de la mercancía. Ahora bien, teniendo esto claro, veamos un poco acerca de cuáles son los beneficios de ocupar este banco emisor y el crédito documentario como tal. En primer lugar, el beneficiario o comprador tiene la seguridad, el beneficiario o el vendedor tiene la seguridad de que toda esa mercancía que él ha enviado se le va a pagar, y se le va a pagar mediante una institución seria, ¿verdad? En este caso, un banco. Así que el banco sirve exactamente para eso, para darle una garantía al beneficiario o al vendedor de la mercancía, pero también le da una garantía o un beneficio al comprador. En este caso, como el banco es el obligado a revisar, por así decirlo, todos los términos a los que tanto el beneficiario, que en este caso es el vendedor, como el importador, que es el comprador, han llegado,
el banco, antes de hacer el pago al beneficiario, se va a asegurar de que todos estos requisitos se cumplan. Ahora bien, en el caso del comprador, la ventaja es esa, exactamente, de que él tiene la seguridad de que todos los términos a los que han llegado a un acuerdo se van a cumplir y que él va a recibir la mercancía en la forma en la que se ha acordado. Aparte de esto, el banco emisor, por así decirlo, busca defender los intereses, en este caso de su cliente, que es el comprador de la mercancía. Ahora bien, el código, el crédito el crédito documentario está regulado en nuestro Código de Comercio, allá por el artículo 1125 al 1137, por acá tengo el código, al artículo 1137 de nuestro Código de Comercio. Y por ejemplo, en el artículo 1125 se nos hace una definición de la que ya más o menos estuvimos hablando, acerca de lo que es el crédito documentario. Pero también más abajo, en el artículo 1128 y el artículo 1129, se nos dice de que el crédito documentario puede ser revocable y también puede ser irrevocable. En el artículo 1128 se nos habla del crédito revocable, y este tiene, o prácticamente consiste en que el tercero o el acreditante no se vincula, por así decirlo, al tercero beneficiario. ¿Esto qué indica? Bueno, indica que él prácticamente dice: en ningún momento me voy a obligar con el vendedor de la mercancía, ¿verdad? Y por ende este proceso de este crédito documentario puede ser, por así decirlo, suspendido en cualquier momento. Ahora bien, también se habla del crédito irrevocable, y este es cuando ya el banco pues tiene claro lo que se va a hacer, y pues va y notifica en este caso al beneficiario, y ya llegan a un acuerdo, y ya no se pueden, por así decirlo, echarse para atrás o cancelar este proceso de compra y venta que se está haciendo mediante un crédito documentario. Ahora bien, teniendo todo esto en mente, podemos decir de que el crédito documentario juega un papel importante dentro del comercio internacional. Al jugar un papel importante dentro del comercio internacional, tiene que tener cierta complejidad que va más allá de las leyes de El Salvador. Como ya lo mencioné anteriormente, hay alrededor de unos 167 bancos alrededor del mundo que están vinculados para realizar este tipo de transacciones. Por lo tanto, las transacciones no se vuelven, por así decirlo, largas, ¿verdad? Sino que ya hay un proceso establecido, regulado por leyes internacionales, para realizar esta clase de crédito documentario. Pero ¿cuál es la diferencia entre una carta de crédito y un crédito documentario? El artículo 1132 de nuestro Código de Comercio se dice o habla acerca de esta carta de crédito, y nos dice de que siempre y cuando no se cumplan los requisitos del artículo 1130, se va a entender que lo que se va a hacer es una carta de crédito. Esta carta de crédito nosotros tenemos que tener claro que tiene que tener algunos requisitos con respecto, o tiene que mencionar algunas de las cosas con respecto a la compra que se está haciendo, como por ejemplo el puerto de origen, el destino, los modos de transporte que van a haber, detalles del consignatario, cantidad de mercancías, descripción de la mercancía. Esta puede llevar incluso descripciones técnicas, la naviera que se va a ocupar, entre otras. Ahora bien, ¿cuál es el requisito? Bueno, el requisito que se tiene que cumplir para que no sea una carta de crédito, sino que un crédito documentario, es que el tercero beneficiario, ¿verdad?, sea notificado mediante el acreditado, por así decirlo, en este caso mediante el banco emisor, ¿verdad?, que se está encargando de, por así decirlo, supervisar toda esta compra. Siempre y cuando ese requisito no se cumpla, entonces vamos a estar enfrente de una carta de crédito. Ahora bien, es importante mencionar de que el crédito documentario y la carta de crédito vienen siendo prácticamente lo mismo. De hecho, se entiende por muchos profesionales del derecho que es lo mismo.
Sin embargo, desde mi punto de vista se está haciendo una diferencia clara respecto a las formalidades que ésta debe cumplir, como que el crédito documentario y la carta de crédito tienen que cumplir como tal. Ahora que ya hemos hablado de todo esto, pongámonos a pensar un poco acerca de lo otro que íbamos a tocar, que es los Incoterms. ¿Qué tienen que ver los Incoterms dentro del crédito documentario? Bueno, me gustaría decir de que los Incoterms o términos de comercio internacional son los que se encargan de, por así decirlo, dar una clase de modelo respecto a los términos y los requisitos que tienen que haber dentro de una compra-venta internacional. Ahora bien, estos Incoterms nacieron allá por 1936, pero han venido actualizándose regularmente cada 10 años. La última actualización fue en el 2020, en enero del 2020. Ahora bien, ¿en qué consisten los Incoterms? Bueno, están divididos en grupos, grupo A, B, C, D, E, F, G, y estos lo que hacen es, por así decirlo, darnos una descripción de la compra internacional que se está haciendo, ¿verdad? Y en cuál de estos grupos va a encajar para aplicar los términos de estos grupos a la compra internacional que se está haciendo, por así decirlo. Pongamos un ejemplo. En el grupo C, por ejemplo, se habla acerca de la entrega indirecta de la mercancía que se compra, por así decirlo. En este caso puede ser un carro, por ejemplo. Ustedes lo compran en Estados Unidos, entonces el grupo C habla acerca de las obligaciones que tiene el vendedor desde que el producto sale desde su fábrica y es transportado, ¿verdad? Entonces los Incoterms dictan hasta qué momento el vendedor tiene obligación de responder por cualquier daño de la mercancía que se ha vendido, y en qué momento pasa o deja el vendedor de ser obligado a responder por cualquier daño y pasa o se hace una transferencia de riesgo hacia el comprador, en este caso. Prácticamente para eso sirven los Incoterms, y como son términos y condiciones, por así decirlo, ¿verdad?, que se aceptan a nivel internacional por parte de una entidad internacional, entidad de comercio internacional, entonces estos son generalizados. Así que, ¿qué tienen que ver los Incoterms dentro del crédito documentario? Bueno, estos van a pactar el modo en el que se va a transportar la mercancía y las responsabilidades por daños que la mercancía pueda llegar a tener dentro del traslado de y quiénes van a responder como tal, cuáles son las aseguradoras que están ligadas al crédito documentario y a los riesgos o a los daños que las mercancías puedan tener dentro del el tiempo en el que estas están siendo transportadas hacia el vendedor, digo, hacia el comprador. Así que prácticamente esto es el crédito documentario, que es la carta de crédito, y qué tienen que ver los Incoterms dentro del crédito documentario. Gracias.